Muy buenos días. Quisiera agradecer la presencia y acompañamiento de nuestra senadora y nuestros senadores esta mañana para comentar algunas cosas que son verdaderamente de actualidad y además pues cercanas a la realidad, no como toda esta perorata que acaban ustedes de escuchar justo hace unos minutos, en donde ni quien las pronuncia las cree, pero bueno, al final es la tarea que le encomiendan desde quien cree que es su patrón y no se olvida que el patrón debe ser precisamente eso que ellos tanto mencionan y que se llenan la boca de decirla, que es el pueblo. Pues, el día de hoy, pues se ha hecho evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no tiene los votos que necesita para llevar a cabo una reforma constitucional. No pueden convencer, es más, ni a los suyos, porque el retirar un dictamen que había sido aprobado y de última hora anunciar que se pospone la discusión en el Pleno, pues no es más que reflejo de una falta de seguridad en los votos que se tienen y por supuesto de una rebelión interna que ya tienen personas que, por cierto, algunos de ellos han militado en la izquierda hace mucho tiempo y se dan cuenta que una propuesta como la que están planteando pues acaba con todo aquello que se había construido de cara a obtener una democracia real en nuestro país. El rechazo a esta reforma, sí, desde luego hay que decirlo, es un triunfo de la ciudadanía que respalda a la oposición, en donde los ciudadanos de este país demostraron de manera genuina que no quieren que las instituciones encargadas de la organización de los procesos electorales sufran un deterioro en sus formas, en las maneras en las que se conducen. La sociedad, por supuesto, expresó apenas hace unos cuantos días, el pasado 13 de noviembre, de forma libre e independiente y de manera muy contundente lo que realmente le importa a los ciudadanos, que se garantice y se respete la decisión que tomen los ciudadanos respecto a quiénes deban de ser sus autoridades. El mensaje fue muy claro: defender nuestra libertad y defender nuestro derecho a decidir. Y por eso estamos en contra de la reforma electoral que se propone, porque es un mandato de los ciudadanos. Este sí es un genuino mandato de los ciudadanos que se expresaron de manera libre y espontánea, como ya mencioné. Porque es una reforma, que hay que decir, es una reforma tóxica, destructiva, que pretende regresar la organización de las elecciones a las esferas del gobierno, cuando eso ya se había superado. El pensar que ahora quien las organice sea el gobierno y que por supuesto quien controle los resultados termine siendo el mismo gobierno. Porque lejos de fortalecer la calidad de las elecciones y garantizar el acceso de todas las personas al poder, solo propone reglas para redistribuir los espacios públicos para su beneficio y los de su partido. Y si no, ahí está la explicación que se da precisamente en la iniciativa del presidente, en donde quiere, argumentando el que la decisión la tome el pueblo, sí, pero en donde a los candidatos única y exclusivamente los pone él, su partido en la Cámara, y desde luego la Corte con los asegúnes que ya se tienen. Así que, ante el rechazo ciudadano, Morena decidió gastar millones de pesos en una marcha que podríamos decir que ha sido convocada única y exclusivamente desde el poder, y no como fue la otra. Me parece que el ego, pues lastimado, del presidente provocó esta reacción, que lo que hizo fue desnudar cuál es su intención, el verdadero autoritarismo que quiere que prevalezca en nuestro país. Y por supuesto la gente fue forzada a ir, algunos no, hay que reconocerlo, y además hay que reconocérselos a ellos, el que hayan ido porque genuinamente creen, pero nadie, a menos que falte la verdad, en este país puede decir que no hubo un ejercicio de acarreo descomunal. Nadie puede negar que hubo desvío de recursos. Ahí están los datos, no los otros datos, no los nuestros,
los de los ciudadanos que los han manifestado en los medios, lo que los propios medios han documentado, en donde hubo realmente un desvergonzado uso de los recursos para apoyar una causa, la del presidente, casualmente en contra de los ciudadanos de este país. Así que lo que podemos decirles a todos con perfecta claridad, que en el PAN estamos firmes y totalmente decididos. El INE no se toca, ni se tocará, aunque les pese, aunque tengan que venir a contar mentiras que ni ellos creen aquí, como sucedió hace un momento. Por eso es que defenderemos por todos los medios a esta institución, que si bien puede ser perfectible, hay que buscar los momentos y las formas de hacerla aún mejor, pero no bajo una reforma que es engañosa, tramposa y que lo que pretende es tomar el control, destruir al árbitro de las elecciones y a partir de ahora tomar las decisiones del gobierno de quién gana y quién pierde. Y fíjense si no, en las últimas elecciones ha sido un resultado en el que a Morena se les han reconocido precisamente los comicios como ganadores en la mayoría. Y hoy a ese instrumento que es el INE, que permitió que eso sucediera, pues lo quieren simplemente acabar. ¿Por qué? Es muy claro, no es lo mismo lo que piensan los ciudadanos hace un año que lo que están pensando ahora. La ciudadanía está despertando, se está dando cuenta que este gobierno lo único que está metiendo en un tobogán que pareciera no tener fin a la economía, a la educación, a la legalidad, por supuesto, en nuestro país y a todo aquello que representa el Estado de Derecho. Y por último, quiere acabar con la posibilidad de que los ciudadanos y solo ellos decidan quién debe gobernarnos en los estados, en los municipios y en el país. Y eso no lo vamos a permitir. En el PAN estamos absolutamente resueltos a impedirlo. Muchas gracias. Si ustedes nos los permitieran, coordinador, les pregunta Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Sí, buenos días. ¿Cómo ven el acercamiento de Santiago Krill con el senador Monreal, considerando además que Santiago Krill ocupa un cargo dentro del CEN de la relación política con otros líderes políticos? ¿Esto en qué beneficia al Partido Acción Nacional? Y por otra parte, también, ¿cómo ven el destape que hizo el PRD el sábado, Luis Espinosa Cházaro concretamente, de Monreal y de Santiago Krill como posibles candidatos presidenciales? Gracias. En el caso del diputado Santiago Krill, no hay que olvidar que además es presidente de la Cámara. Monreal es presidente de la Junta de Coordinación y es el líder de una fracción importante aquí en el Senado, la mayoría. Entonces eso no se puede simplemente soslayar. En el caso de la representación que ostenta dentro del partido como miembro y presidente de la Comisión Política, pues en política se tiene que hablar. ¿Cómo se pueden resolver las cosas si no se puede platicar, si no se puede dialogar? Hay que recordar que Santiago fue de los impulsores de esta intención de hablar con el gobierno los temas relevantes para llegar a acuerdos y proponer las mejores cosas al país, cosa que desde el gobierno se negó. Simplemente a través de un engaño dijeron que sí iba a haber diálogos y al final no los hubo. Entonces no me extraña que haya coincidencias en el tiempo, en los momentos, para poder platicar con otra persona, quien sea esta. Entonces no le veo absolutamente nada de malo, nada de trascendente. Respecto a las aseveraciones de algunos compañeros de otros partidos que están dentro de la alianza y que han manifestado sus preferencias, bueno, pues son libres de hacerlo, las respetamos, pero simplemente yo creo que hay que hablar de muchas cosas antes. Sobre otro punto, ayer emitió un comunicado el CEN del PAN. La ideología de los partidos de derecha, de centro derecha en todo el mundo es el humanismo de los partidos demócrata cristianos aquí en China. El presidente Obrador dice que él ahora es humanista. Incluso ustedes, miembros de su partido lo acusan de plagiar los estatutos del PAN en cuanto al tema del humanismo mexicano. ¿Usted cómo ve este punto? Al presidente hay que reprocharle muchas cosas, entre ellas eso, pero hay que reprocharle además que él estuvo en contra de los acarreos, que él estuvo en contra de las dádivas,
que él estuvo en contra de forzar a la gente, y hoy es el número 1 en hacerlo. Se le olvidó aquello que tanto fustigó. Entonces, la verdad de las cosas es que no nos extraña estos cambios de conducta, esta volatilidad que tiene el presidente a la hora de juzgar una cosa y hacer otras. Les pregunta ahora Araceli Rivera del financiero Bloomberg. Senador Yulem, buenos días. Yo le quiero preguntar de otra cosa. ¿Ya está lista la iniciativa para conformar la comisión bicameral que va a regular las Fuerzas Armadas? Ustedes no estuvieron de acuerdo con ese dictamen, sin embargo, va a tener que conformarse con 10 senadores y 10 diputados. ¿Ahí ustedes iban a participar en la integración de esa comisión bicameral? A ver, si hay una comisión que se forma en el Senado, aunque nosotros no hayamos juzgado conveniente formarla, pero si ya es una realidad y va a suceder, pues tendremos que participar, no hay más. ¿Y tiene información de que ya está lista la iniciativa? ¿Ya le informaron, ya trataron ese tema? No hay todavía esas formalidades, pero se sabe, pues como ustedes lo saben, pues nosotros también lo sabemos. Okay. Entonces, ¿esto cuándo se podría estar tratando? ¿Cuándo tiene que quedar la bicameral? No tengo la fecha exacta, no tengo el dato exacto para poder responder. ¿Pero tiene que ser antes de que concluya esta legislatura? No creo que haya término en lo que se aprobó, no recuerdo que exista un término específico como fatal, una fecha fatal para poderlo hacer. Pero pues entiendo que si lo que se quiere es resolver las cosas y la seguridad no es una cosa menor, pues tendrían que intentarlo hacer ahora, pero desde luego esta semana no. Gracias. Mayolo López de Grupo Reforma. Gracias, senador. En caso de que se fraguara la alianza opositora, ¿el PAN podría postular a Monreal para la grande? Pues esa es una pregunta para la dirigencia, Mayolo. La verdad es que no te podría yo responder eso, pero al final yo creo que los ciudadanos de este país que realmente quieran que las cosas funcionen de una manera diferente, o sea, que funcionen bien, porque diferente es bien, porque lo que han venido haciendo, por más que hablen de progresos y que la marcha bien el país y todo, pues no sé hacia dónde es que marcha el país, yo creo que marcha hacia el precipicio, como ahí está. Entonces cualquier persona que se sume, lo ha dicho nuestro presidente, cualquier persona que se sume con la intención de lograr hacer más fuerte un movimiento que lo que quiere es que muestre el país que sí hay de otra, pues yo creo que será bienvenido. Kenia, adelante. Hablando de la alianza y de la coalición, y a propósito de que hoy el presidente de la República estuvo muy aplaudidor, déjenme aplaudirle a las mujeres y a los hombres valientes de la alianza opositora en la Cámara de Diputados, porque claramente López Obrador no tiene las 2/3 partes para destruir al INE. Aplauso a las diputadas y a los diputados que no se doblaron, que han estado aguantando las presiones. Y desde aquí decirle al coordinador Nacho Mier, puede retrasarla una semana, 2 o 3, pero no van a tener los votos para destruir al INE. Aplauso a las instituciones, aplauso a las mujeres y a los hombres que salieron a marchar en libertad, no aquellos que tuvieron que ser forzados a marchar con López Obrador porque fueron amenazados en sus trabajos o en sus puestos de tianguis o en sus puestos en los mercados públicos. Evidentemente a todos aquellos que los han forzado, les decimos desde aquí, desde el bloque opositor, sabemos que lo hicieron porque no tenían de otra, pero sabemos que no querían hacerlo y que también en la intimidad de la votación en 2024, en la intimidad de las urnas, teniendo enfrente una papeleta electoral, van a poder ahí sí decidir. Evidentemente, señor presidente, no tiene los votos, no tiene con qué, porque el pueblo de México no se lo dio. Aplauso a la coalición. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario, pues a título particular, porque ante las par de preguntas, y no quisiera yo avalar o digamos mandar un mensaje que no creo, lo digo a título particular. A mí me parece que la oposición necesita despertar en este país en términos electorales y entender
que para ganar en 2024 necesitamos tener identidad propia, necesitamos presentar un proyecto que genere esperanza, necesitamos presentar un proyecto que impulse un cambio para este país, partiendo de que ha sido un desastre el gobierno de Morena y que ha sido indebido los votos que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, todos los legisladores le han dado a este gobierno para poder hacer posible una Guardia Nacional Militar, una contrarreforma educativa que ha llevado a perder tiempo a nuestros niños, a meterle ideologías y demás, y a una subordinación de todos los órganos autónomos y división de poderes. Entonces, yo en lo personal me parece, y lo dije así, pues una brújula un poco perdida, quien anda emocionado o esperanzado en un rompimiento de Morena como alternativa de solución de cara al 24. Pues si nosotros estamos señalando que Morena ha sido un desastre, su gobierno, y las reformas que han impulsado acá, pues que yo sepa todos las votaron. ¿Cómo va a ser la solución? Un desprendimiento de ahí para despertar esperanza de una visión distinta, de un México distinto para México. Yo creo que no. Yo creo que hay que abrir un debate de ideas donde sean bienvenidos todos, incluyendo los que están, ciudadanos, los que se desprendan y demás, pero sin pensar en que la solución va a venir un desprendimiento de quienes le han hecho tanto daño a México. Y lo digo con profundo respeto a la persona, porque tanto a esta persona como a otros, piensen lo que piensen, yo los respeto, ¿no? Gente talentosa y demás, pero sí creo que tenemos visión distinta de país. Esa es mi opinión personal. Sobre la reforma electoral, yo creo que hay que decir las cosas en blanco y negro. O sea, ni hoy, ni mañana, ni en un mes, ni el año entrante, ni nunca le vamos a aprobar al presidente López Obrador, ni en su mejor sueño. Le vamos a dar un solo voto para quitarle autonomía e independencia al árbitro electoral y para lastimar la democracia. Por supuesto que hay muchos temas que podemos debatir. Hay cosas positivas incluso en la propia propuesta, pero jamás a cambio de quitarle autonomía e independencia al árbitro electoral. Y eso es lo que quiere el presidente, hombre. ¿Para qué nos hacemos? Con este nuevo modelo de voto popular para los integrantes del INE, donde él propone a los candidatos, pues por favor, hombre, ya lo hemos dicho antes, ese modelo te llevaría a que personajes que claramente tienen una afinidad política, como por ejemplo Cuauhtémoc Blanco, deportistas famosos, artistas, puedan ganar una elección y pues claro que no serían un árbitro adecuado. Lo que necesitamos garantizar es el árbitro adecuado y el no dominio del Congreso de la Unión por parte del gobernante. Que digan lo que digan, eso es lo que logra su propuesta. Por cierto, que sepan los mexicanos que se les engaña diciendo que se va a acabar con los plurinominales cuando lo que hacen es 100% plurinominales, 100% de poder a los partidos políticos para decir quién va a entrar al Congreso y quién no, y eso está mal. Así es que el tiempo que quieran tomarse, que se lo tomen, no pasa nada. Aquí lo que hay que tener es definición, porque no nos hubiéramos metido en tanto embrollo y en tantas dudas si toda la oposición hubiera estado firme y clara desde el principio. Qué bueno que hoy lo está y listos para defender al país. A nosotros no nos van a mover ni un milímetro. Defensa total de la democracia, defensa total del árbitro electoral. Nada más una acotación. Hoy dijo el presidente que que no iba a poder reducir los plurinominales. Hay que decirle a Jesús Cuevas, que tanto lo ayuda y que tanto lo ilustra, que le lea al presidente de la República la iniciativa, porque justamente lo que quiere es hacer a todos plurinominales. Señor Cuevas, échele una manita ahí a su patrón. Que le lea lo que firmó. Tengo todavía 2 preguntas. La penúltima pregunta se las manda Gerardo Segura de Azteca Noticias. Él les escribe: ¿consideran que ante la falta de resultados ahora Morena y López Obrador no les queda otra que marchar? Es decir, ¿anteponen las marchas a los resultados? Y además, ¿qué opinan de lo que acaban de decir los senadores de Morena de que todo está bien en el país? ¿Qué opinan? Bueno, hoy nuevamente el metro tuvo una falla técnica y yo le diría a la jefa de gobierno que deje de usar los recursos públicos para promoverse y le dedique el dinero al mantenimiento. ¿Quién pagó los miles de camiones que vinieron? ¿Quién pagó la publicidad que se desplegó en el metro? Que por cierto yo intenté pegar un cartelón de 30 por 30 y me lo quitaron en chinga.
En cambio, los otros los dejaron días y días y días, y eso habla de que en esta ciudad se le aplica la ley a los adversarios, pero no a los de casa. Entonces, creo que seguirse gastando los recursos públicos, y si no son públicos, ¿quién los está poniendo a cambio de qué? ¿Será que el sobrecosto de la refinería de Dos Bocas, que está pasando de 160,000 millones a 360,000 millones, alguien está entregando ese recurso en cash? Porque es lo que les encanta para este tipo de movilizaciones, porque no se mueven solas, no se pagan por obra del Espíritu Santo, se paga, hay que pagar la gasolina, hay que pagar los lunch. No tengo duda que hubo gente que vino a marchar de manera voluntaria. Mi respeto, mi reconocimiento para esas personas. Yo no los voy a descalificar, pero sí les voy a decir que ya van a saber lo que es tener un gobierno en la ciudad que le apueste al empleo, que le apueste al desarrollo económico, que le apueste al mantenimiento, que le apueste a la movilidad, a la seguridad, y los sindicalizados, que son mis amigos, no van a tener que ser acarreados ni a mítines ni obligados a llevar a 10 personas, porque eso sí no se vale. Eso hay que condenarlo. La gente que quiera salir, que salga, pero no a huevo. Gracias. O sea, a fuerza. Póngase adelante. Sobre la marcha del presidente, a mí me parece una incongruencia histórica para él y para la izquierda, para la lucha de la izquierda en México. Más allá del número, nadie tiene duda de que tenga simpatizantes, pues eso sale en todas las encuestas, ganó una elección y demás. Pero lo increíble es tener que llevar a cabo una movilización, aunque sea de tus propios simpatizantes, para satisfacer tu ego. O sea, a mí me recuerda más bien pues unas épocas, en algunos casos ni había nacido y en otros casos estaba muy joven, en donde presidentes que habían tomado pésimas decisiones necesitaban salir a mostrar su músculo, precisamente porque estaban débiles, porque sabían que se habían equivocado. Entonces, eso es lo que tuvo que hacer el presidente. Hace algunos años, mi esposa es del sur de Sonora, un familiar de ella, me acuerdo, llegó y me dice, está López Obrador en la plaza. Y me impresionó a mí, porque yo nunca he simpatizado con su visión de país, pero sí me impresionaba la perseverancia y la lucha genuina que llevaba por todo el país, y tenía, no sé, 50, 80 personas, y estaba ahí con un micrófono y se mantuvo como una hora hablando. Era gente que estaba convencida, que yo difiero de la visión, pero estaba convencida. Qué distinto y qué lejano está el Andrés Manuel de hoy de esa persona que luchaba entonces y que no necesitaba movilizar a sus simpatizantes, sino que tenía gente convencida. Entonces, la verdad de las cosas es que tiene que entender el presidente que no estamos en una guerra de ver quién logra tener más personas en un evento, que él ya es presidente de la República y que ya tiene que comportarse como jefe de Estado y dar resultados para todos los mexicanos, y sobre todo dejar de dividir a México. No le toca a él ser jefe de campaña ni jefe de partido, le toca ser jefe de Estado, y eso tristemente lo hace ver muy pequeño, ese comportamiento. El que el presidente necesite llevar gente para levantar su ego, que claramente está lastimado. Presidente, póngase a gobernar, que es lo que los mexicanos requieren. Se acaba de agregar una nueva pregunta, es decir, tengo 2 preguntas más. La penúltima pregunta es de Ernesto Zabaleta, de Cuadratín. Buenos días. La primera pregunta es sobre la cuestión electoral. ¿En qué, ya sabemos que no va a pasar por la coalición, ya su posición es muy clara? ¿En qué sí están dispuestos a negociar en la propuesta enviada por el presidente y hasta dónde? Esa es la primera pregunta. Bueno, lo primero que habría que decir es que, como lo mencioné hace un rato, podemos tener un instituto que sea perfectible, pero este no es el momento para hacerlo. Me parece que tampoco se puede rescatar nada, y eso lo digo sí, absolutamente nada, de la propuesta del presidente, la iniciativa del presidente. Lo que se tenía que hacer es simplemente aplicarle el artículo 6º, el de la basura, y entonces buscar otro que pudiera realmente, otro documento, otra redacción que pudiera ser pues rescatable y que pudiera aportar algo. Porque lo que hoy contiene, ya lo dijo el senador Damián Cepeda, lo que hoy contiene
la reforma propuesta por el presidente o la iniciativa propuesta por el presidente es una regresión, absoluta regresión. Lo mencionó él. No habla de eliminar los pluris, habla de volver los 500 pluris. No habla de limitar los partidos, a darle todo el poder a los partidos. Qué incongruencia. Y sin embargo va y dice a la gente otra cosa. Porque claro, la gente está ocupada en lo suyo y no va a leer un dictamen de más de 900 hojas. No tiene por qué leerlo, para eso están los diputados. Lo responsable sería que los diputados de su partido digan, presidente, no te pases, estamos contigo, pero esto ya es un exceso. No podemos permitirte pues estos excesos terribles atentando contra la democracia de este país. Entonces yo creo que ¿qué hay que negociar de esa reforma? Nada. En todo caso aprobamos la aplicación del artículo 6º, como ya les dije. El 6º. La segunda es, ante esta realidad de que no va a pasar la reforma electoral, y supongo que es la misma posición respecto a las propuestas a las leyes secundarias, que no van a seguir este juego. O sea, las leyes secundarias, las propuestas que hagan, tampoco las van a aprobar. Es que las leyes secundarias en realidad no se puede mover prácticamente nada. Cualquier cosa que se apruebe en una ley secundaria, porque sí le den los votos, será contra la Constitución, contra lo que dispone la Constitución, contraria al espíritu de la Constitución, y habrá que ir a las instancias correspondientes para, pues, impugnarla y ver que en todo caso se restituya el orden constitucional y prevalezca lo que dice la Constitución. Hay un plan C que viene en abril con la elección de los consejeros que tienen que renovarse en el instituto. ¿Cuál es la estrategia que está preparando el PAN o la coalición para evitar que se impongan consejeros a modo que incluyen además la elección del nuevo presidente en el INE? Bueno, hay que recordar que se ha restituido la alianza legislativa y que en esa alianza legislativa pues lo que puede suponer es que se tengan los votos necesarios para contener cualquier cambio que se pretenda o alguna modificación o nombramientos, como es el caso de los consejeros que requieren 2/3 partes de los votos. Entonces por ahí se podrá ir conteniendo. Hay algunos asuntos por ahí que hay que vigilar, cómo llegan las propuestas, las famosas quintetas que se tienen que hacer, cómo se integran, que sea gente representativa de la sociedad y que tenga las credenciales para poder aspirar a un puesto de eso, y que no sean los méritos como aquellos que muchas veces se declaran aquí en los dictámenes de idoneidad en tantos puestos que hemos visto pasar por el Senado. Lo mismo en la CRE, que en la CNDH, que en la CNH, que en cualquier órgano SENACE, cualquier otra de estas organizaciones en donde requieren precisamente los votos calificados, y en una mayoría que tienen las comisiones declaran la idoneidad, aunque la persona no sepa lo hago por lo redondo. Entonces me parece a mí que lo que hay que hacer es vigilar y estar muy pendiente de eso. ¿Cuál es la estrategia? Pues simplemente cuidar que los consejeros propuestos cumplan con el perfil adecuado para tan alta responsabilidad. En este ambiente de confrontación, de polarización, y lo que me está usted diciendo, ¿existe el riesgo de que el INE llegue a las elecciones del año que viene fuera de la norma, sin consejeros electos? Ojalá no, yo no sé, podría en todo caso definir el futuro, pero me parece a mí que lo que se tiene que hacer es simplemente, en caso de que prosperara una reforma, impugnarla de inmediato y pedirle a la Corte que de manera pues expedita resuelva, porque es un tema que no tiene, no es una disposición aquella que se pudiera contener en la ley que sea, digamos, periódica. Por ejemplo, leyes como la del presupuesto, que tiene una vigencia de un año. Esto es algo que quedaría ahí, que perduraría. Entonces hay que resolverlo y resolverlo ya. Porque el 24 y la elección del 24 solo va a existir una vez, nunca más. Y lo que no se haga, y la Corte está en manos de hacerlo, perjudicará al país. Ojalá ese sea el objetivo de la Corte, en simplemente hacer valer su principal vocación, que es la de respeto por todos los mexicanos a la Constitución. Pero no me refiero tanto a la reforma, sino a la elección de consejeros. Ya hay varios institutos que no han podido funcionar porque no se han nombrado a los sustitutos en sus consejos. Es el caso de la COFESE, nada menos. Entonces, ¿podemos llegar a ese caso en el INE, dada la polarización en la elección de consejeros? No, porque prevé mecanismos para poder salvar esa posibilidad. Al final el procedimiento no culminaría en una vacancia. Tiene necesariamente que nombrarse a quienes lo sustituyan. Aquí lo importante es quiénes van a ser esos que los tienen que sustituir. Pero claramente, por ejemplo, la COFESE
y algunos otros organismos, pues que le incomodan al presidente, porque cualquier cosa que le signifique contrapeso, control al presidente, al Poder Ejecutivo, le molesta. En su forma de ser absolutamente autoritaria, no consiente que alguien pueda siquiera insinuar que no está con él. Y entonces cuando organismos como la COFESE, la CRE ya tomó cuenta de ella, lamentablemente, y algunas otras en las que ya son organismos prácticamente, en los que no ha podido, pues lo que ocupa son prácticas como estas, dilatorias para el nombramiento de las personas que responsablemente tendrían que actuar ahí. Pero una última pregunta. Es obvio, ya lo dijo don Damián, la marcha del domingo no fue ni institucional, ni republicana, ni oficial. ¿Ustedes presentarán alguna denuncia ante la Fiscalía por desvío de recursos, por uso indebido de funciones, al obligar a ir y al pagar publicidad e incluso transporte para esta marcha? La respuesta es sí, claro que sí, porque fue evidente. Cualquier ciudadano en este país que hable responsablemente y diga verdad, no puede negarlo. Hubo desvío de recursos, hubo obligación a los funcionarios a que vinieran a una marcha, que a muchos de ellos pues no tenían por qué haber venido, otros sí, y lo reconocemos, lo respetamos, como ya dijo también mi compañera Xochitl. Y qué bueno, pero por supuesto que habrá las demandas necesarias para que esto pues se pueda llegar a castigar y en todo caso evitar que vuelva a suceder. Ya lo anunció, por cierto, la senadora Kenia desde el día de ayer. Finalmente, Rubén Arismendi de Reporte Índigo les escribe: ¿qué opinan de que el senador Cravioto dijo que los diputados del PAN, PRI y MC dejen de ser torpes y aprueben la reforma electoral porque a ellos les beneficia? ¿Quién lo dijo? El senador Cravioto. Pues ya lo dice todo eso, ya responde eso. Solamente de quien viene el asunto ya podríamos decir que simplemente la afirmación está descalificada, solamente por venir de ahí. Porque esa es su percepción y su modo de ver las cosas. Yo quiero hacer un comentario totalmente. Mañana juega la selección. Ha habido un solo tiro de peligro, tiro directo, de Alexis Vega. Toda la culpa la tiene el Tata por no haber llevado al Chaquito. Gracias. Toda culpa la tiene el Tata. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes.